Hola, estamos aquí reunidas porque somos ganadoras del Premio de Investigación en Compromiso Social del Banco Santander. ¿Me cuentas cómo te llamas y de qué va tu investigación? Bueno, pues yo soy Edurne Zubiría, soy asociada en la Universidad Jaume I, en el Departamento de Administración de Empresas y Marketing, y el proyecto de investigación que presenté a este concurso se titulaba Educación para el fomento de la intención emprendedora social. Y básicamente lo que planteamos es hacer una investigación, un análisis para identificar qué trabajos académicos, qué prácticas y qué acciones se están impulsando desde los centros de educación superior, como son las universidades, para el fomento del espíritu de la intención emprendedora social. Y me cuentas cómo te llamas y tu proyecto. Yo soy María Maravé Vivas y soy profesora en el Departamento de Educación y Didácticas Específicas de la Jaume I. Y mi proyecto se ha centrado en el diseño, implementación y evaluación de un programa de aprendizaje-servicio que hemos desarrollado con el alumnado de la Jaume I. Aprendizaje-servicio has dicho. ¿Y puedes desarrollar un poquito más esta idea o poner algún ejemplo para que lo pueda...? El aprendizaje-servicio, sintetizando mucho el concepto, se podría definir como un método pedagógico que combina el desarrollo de aprendizajes con la prestación de servicios a la comunidad. Es como una forma de educación experiencial en la que el aprendizaje se da a través de un proceso de preparación, acción y reflexión, y el alumnado pues, va desarrollando diferentes aprendizajes y competencias relacionadas con la asignatura de la que parte el proyecto. Vale, es interesante. ¿Y esta dinámica se puede aplicar en todos los grados, en todas las materias o solo en áreas específicas vinculadas a educación? No, tú también podrías... en el grado en la Facultad de Jurídicas también podríamos también utilizar sería interesante. Y en este caso lo hemos desarrollado en el grado de Ciencias de la Actividad Física y Deporte, y el alumnado, a través de los aprendizajes que está desarrollando en una asignatura del ámbito de la motricidad, pues ha aplicado proyectos con entidades sociales del entramado socioeducativo de educación, y a través de sesiones motrices pues ha actuado sobre aquellas necesidades sociales que ha detectado en la comunidad. Qué interesante. Sí. ¿Y cómo surge, qué motivación tienes para empezar a desarrollar esta línea? Mira, pues es cierto que la academia en los últimos 2 décadas se ha dado cuenta de que se está viviendo un incremento por las inquietudes del emprendimiento social, básicamente derivado de los cambios climáticos, crisis migratorias, un poco cambio medioambiental. Entonces, desde mi área de investigación, que es la intención emprendedora, identificamos que los antecedentes es la intención de querer emprender, y en este caso la intención de querer emprender en un ámbito social. Y nos planteamos varias preguntas de investigación. Oye, ¿y si uno de los antecedentes, como está demostrado, es la formación para incentivar el emprendimiento? Si se incentivara la formación al emprendimiento social, ¿tendría un resultado de que habrían más empresas sociales? Y un poco eso fue la motivación que nos llevó a pensar, tal vez deberíamos llevar a cabo este estudio, ver los centros de educación superior, las universidades, cómo están formando a su alumnado en emprendimiento social, porque es como la antesala, las intenciones de emprendimiento social, y ver si después eso tiene una repercusión, un impacto real en el tejido empresarial del territorio. Es decir, las universidades que forman a sus alumnos en emprendimiento social, después ese territorio tiene un mayor tejido empresarial de proyectos sociales, y un poco esa fue la motivación. ¿Y cómo lo podemos analizar? ¿Qué podemos hacer? Ostras, pues a lo mejor lo primero es ver la literatura, analizar la producción científica a través de un análisis bibliométrico, por ejemplo, y ver la academia qué está diciendo sobre intención emprendedora social y programas de formación en emprendimiento social. Y una vez tengamos hecha esta primera radiografía, veremos por las diferentes implicaciones si realmente si capilariza, ¿no? Si esta educación en emprendimiento social después se transforma en proyectos sociales. Un poco esa es lo que estamos intentando motivar, intentando investigar. Y en tu caso, ¿cuál fue la motivación que te llevó o que os llevó a decir, oye, pues esto hay que bichear un poquito aquí? Bien, realmente esta investigación surge de la evolución de muchos años del grupo de investigación Endavant, que ya lleva años implementando y analizando el impacto de programas de aprendizaje-servicio. Sí que es verdad que tradicionalmente se han aplicado en las titulaciones de maestro dentro de la formación inicial docente, y se ha centrado sobre todo en el análisis
del impacto generado sobre el alumnado universitario, aunque si bien algunas experiencias ya tenemos también con los colectivos, esta investigación sí que le ha dado un mayor peso a esos colectivos infantiles y juveniles que han colaborado en el proyecto, a sus familias y a las entidades. Y además, en este caso, se ha aplicado con alumnado de Ciencias de la Actividad Física y Deporte, que pues, no estaba implementado el grado hasta hace unos años y ahora pues, hemos podido trabajar junto con ellos. Oye, muy interesante. Sí, igual el tuyo también, y creo que podríamos también tener intercambiar, sinergias. ¿verdad? Sí. Sí. Oye, pues te deseo todo lo mejor en esta investigación. Igualmente, enhorabuena por tu trabajo. Nos seguimos contando a ver cómo evolucionan. Sí. ¿Te parece? Sí. Vale.